este día, eh, 28 de febrero, donde es el Día de las Enfermedades Raras, me gustaría dedicar un momento a estos padecimientos, a estas enfermedades que sufren 300 millones de personas en el mundo. Eso no es menor. Y que además o no hay una vacuna, o no hay una investigación, o no hay un tratamiento, o no hay absolutamente nada cómo resolverlas. Tengo a la doctora Baena y a la doctora Mariette Pérez. Un artículo de Nature Reviews Drug Discovery, escrito por médicos de Estados Unidos, Francia, Alemania y Australia, están y aseguran que pues somos 7.500 millones, 300 millones de habitantes padecen esta enfermedad. Doctora Mariette Pérez, ¿tú qué estás viendo en México hoy por hoy en el tema de enfermedades raras? Muy buenos días, Fernanda, a ti y a tu distinguida audiencia. Muchas gracias por la oportunidad de, en el Día del Mundial de las Enfermedades Raras, pues elevar la voz de estos pacientes que, como tú bien dices, parece que son muy pocos, pero cuando sumamos uno a uno, pues son muchos y tenemos que ponernos en la situación de cada paciente, de cada familiar, de cada niño que padece este tipo de enfermedad. Como tú bien dices, a nivel mundial se estima que alrededor de 300 millones de personas sufren de alguna de estos tipos de enfermedades. Pero es muy importante resaltar que no es una enfermedad. Como su nombre lo dice, son enfermedades raras. Inclusive a nivel mundial se estiman que puede haber entre 7.000 y 8.000 tipos de enfermedades raras. Aquí en México, según la Secretaría de Salud, se estima que alrededor de 8 millones de personas padecen algún tipo de enfermedad rara. Wow. Ahora, ¿provocadas por qué, doctora Baena? Estas enfermedades raras, yo decía, bueno, una parte es genética, otra parte son virus, bacterias, hongos. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido a ti? ¿Generadas por qué? Buenos días, Fernanda. Muchas gracias por el espacio y gracias al auditorio. Pues el 70% de estas enfermedades son de origen genético. ¿Mm? El otro porcentaje puede ser desde inmunológico, algunos cánceres raros, pero en un 70% puede ser genético con un antecedente familiar. Eh, ¿Cuáles en México son mortales hoy en día que vengan a tu mente? Esta es una pregunta muy interesante y muy importante. La verdad es que el 30% de las enfermedades raras que se presentan en niños pueden morir antes de los 5 años y el resto pues son potencialmente mortales y pueden disminuir incluso la esperanza de vida. Eh, el mundo cambió. Digamos que hace 200 años nos moríamos de virus, bacterias y hongos. Hoy, a menos de un año, por ejemplo, de este COVID-19, pues ya había una vacuna, año y medio. Ya la tecnología, la evolución ya es muy pronta. Hoy es probable que muera también más gente por lo que se mete por la boca, por la alimentación, por lo que genera a corto y a largo plazo en su cuerpo. Digamos que la penicilina fue un gran descubrimiento para poder eh, enfrentar enfermedades raras y no raras. Hoy sigue siendo la penicilina, digamos, el brazo derecho de la salud de la humanidad. Mariette Pérez, doctora. Yo creo que la ciencia ha avanzado mucho y el conocer cada día más en profundidad cuál es el comportamiento de la enfermedad, cuál es la causa raíz de la enfermedad. Como bien lo dijo la doctora, em, en un 70%
este tipo de enfermedad tiene un componente genético. Entre más estudiamos, más sabemos de la enfermedad, es cuando decimos la mutación se encuentra a nivel de este gen. Y es cuando se pueden realizar cierto tipo de intervenciones, de consejos genéticos, si la madre es portadora, si el varón es el que va a padecer la enfermedad, pero la niña va a ser portadora. Entonces, a medida que entendemos más, pues vamos buscando, pero al haber un componente genético, por supuesto que estas intervenciones no son fáciles de desarrollar. Creo que estamos en el camino de la medicina personalizada y como bien lo dijo, la penicilina fue el brazo derecho en aquel momento, pero en la actualidad contamos con medicamentos y con antibióticos mucho más específicos, mucho más dirigidos a cada germen. Y creo que así va avanzando la medicina, hacia tener una medicina personalizada donde podamos anticiparnos y saber qué pacientes, qué característica tiene el paciente para responder a determinado tratamiento. ¿Dirías, Mariette, que el futuro sería que hombres y mujeres nos mediquemos de manera distinta por una cuestión de género, por ejemplo? No necesariamente, Fernanda, Ajá. más es por lo que la alteración genética que esté produciendo la enfermedad. Algunas pueden estar asociadas, como dije, genéticamente a que alguien sea portador y el otro sea el que manifieste per se la enfermedad, pero van a haber cánceres donde la mutación genética se presenta en hombre, se presenta en mujer. Lo que tenemos que buscar Mm. es qué está pasando y cuál es el medicamento, lo que nosotros llamamos tratamientos target, dirigidos específicamente a tratar de corregir esa mutación o ese defecto. Mariette Pérez, este es un dato brutal. El 11 de agosto del año pasado, fíjense, el Consejo de Salubridad presentó una versión ligera, ¿no?, llamada Censo de Pacientes con Enfermedades Raras, que se realizaría vía internet del 1 de octubre del año pasado al 15 de enero de este año, del 2022. Bueno, ¿quién creen que canceló el censo? Hugo López-Gatell. ¿Por qué lo canceló? Es necesario, no sabemos, pero es necesario contar con este registro de cuáles son esas personas, esos pacientes con enfermedades raras en México, cuántos son, y de alguna manera tener esta base de datos. Sin embargo, desabasto de medicamentos ha perjudicado los tratamientos. También entiendo que durante pandemia, así como pudimos suspender, y lo digo de manera muy sencilla, ir al dentista o ir a cuidarnos la piel, pues así tampoco pudieron muchos pacientes con enfermedades raras atenderse. ¿Cuál fue esta realidad, doctora Baena, doctora Pérez, en relación a México durante la pandemia, en el tema de enfermedades raras? ¿Qué pasó ahí? Muy bien, Fernanda, me gustaría responder esta pregunta. La verdad es que si bien la pandemia pues fue a nivel mundial, no solamente afectó a México, sino a todos los países. En cuanto a las enfermedades raras, como otras enfermedades, pues se retrasó el tratamiento, hubieron complicaciones y no solamente por parte de hospitales, sino también de los pacientes, ¿no? O de que a lo mejor alguien más en la familia estaba infectado o teníamos problemas de transporte. Pero si bien también se implementaron nuevas estrategias, como dar terapias de infusión domiciliarias, lo cual puede ayudar a los pacientes a que no tengan que acudir al hospital, sino recibir su terapia desde casa. Esa es como una gran ventaja que nos pudo haber traído esta pandemia. Doctora Pérez, te escuchamos. Sí, sumado a lo que ya comentó la doctora, creo que esta pandemia lo que nos
enseñó es a pensar diferente, a buscar nuevas formas de seguir trabajando, y creo que tener estos contactos a través de WhatsApp, de tratar, al principio no conocíamos nada sobre el coronavirus, teníamos que estar todos aislados, después fuimos aprendiendo la vacunación, atender las verdaderas emergencias, y por supuesto que estas enfermedades al final son una emergencia para la familia, es un desgaste Claro. todo el trayecto que viven los pacientes, pero siempre buscando de alguna manera de cómo dar apoyo. Y creo que hoy el reconocer este día para las enfermedades raras es de alguna forma pues elevar la mano, alzar la voz, decir no Claro. estamos solos, los podemos acompañar cada uno de nosotros desde nuestras áreas para poner un granito de arena y hacer que su diagnóstico sea más temprano y su calidad de vida sea mejor. Para irme a anuncios QTF y regresar con ustedes en menos de 30 segundos, doctora Mariet Pérez. Si bien nos va de que empieza algo que te duele, que es algo raro en tu cuerpo, a que diagnostican una enfermedad rara, promedio, ¿cuánto tiempo pasa en México? ¿Respondo ya? Sí, Sí, 15 segundos. alrededor, entre un poquito más, puede ir hasta 5 años. ¿Y Uf, por qué? Porque los síntomas son muy inespecíficos. Son enfermedades no, crónicas, bueno. puede ser de dolor, puede ser de cansancio, fatiga, y como son raras, pues no es lo primero que yo como médico voy a pensar. Y de allí el que voy a un médico no mejora, pido una prueba diagnóstica y así se van. Platicando sobre las enfermedades raras, que hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, hoy 28, ya se acabó el mes, ¿eh? ¿Qué tal? Vamos de rápido en ese sentido. 28 de febrero, con la doctora Baena y la doctora Mariet Pérez. Yo decía hace un momento que si aquel brazo derecho de la humanidad que había sido la ay, se me fue el nombre de la penicilina, si eso hoy seguía siendo ese brazo derecho. Y dice Mariet Pérez Nofer, ya hay otros medicamentos, ya hay otras cosas que nos pueden ayudar a salir adelante más allá de la penicilina. Pero entonces yo les preguntaría, yo en este micrófono voy a cumplir 20 y tantos años de estar aquí. En los primeros años de ¿Qué tal, Fernanda?, di la noticia de la lectura, digamos, del genoma humano, de la decodificación del genoma humano, que ha sido una de las noticias para la humanidad más importantes que uno desde la trinchera que nos toca tiene que dar. Ese genoma que hoy conocemos puede ayudarnos a entender, a saber, a descubrir en tiempo y forma, con la prevención adecuada, si tenemos una enfermedad rara. Doctora Mariet Pérez. La respuesta es sí. ¿Qué es lo que pasa? Que hay más de 7,000 tipos de enfermedades raras. Sí, caray, es Entonces, cierto. para algunas tenemos el diagnóstico, el método diagnóstico para hacerlo. El matiz neonatal también nos puede ayudar a predecir si existe algunas mutaciones, pero al ser tantas enfermedades, pues todavía tenemos camino por recorrer. Y de allí la importancia de trabajar en equipo multidisciplinario, el rol del pediatra, el rol del genetista, el rol del neumólogo, del neurólogo, porque muchas de estas enfermedades tienen algún componente neurológico, en el caso de los adultos, el internista, para tratar de, en conjunto, poder manejar mejor este tipo de enfermedad, dar el consejo familiar que se requiere y así poder prevenir. Entiendo que esta sería una pregunta hasta racista, que no es la idea, pero
un hombre que vive en Estados Unidos y un hombre o una mujer que vive en Europa se enferman de la misma manera del mismo padecimiento. Es decir, por ejemplo, poblaciones africanas tienen una mayor diversidad genética que las europeas, o alguien que vive en Asia puede tener a lo mejor genéticamente más defensas. Estoy poniendo algo en la mesa, ¿no? Genéticamente más defensas, que ellos sí van a poder salir más pronto de una enfermedad rara que a lo mejor los que vivimos en América. ¿Se sabe algo de esto, doctora Baena? Muy bien, Fernanda. Pues si bien hay algunas enfermedades raras que afectan más a determinados tipos de población, por ejemplo, en comunidades endogámicas como judíos ashkenazi, porque son poblaciones muy cerradas, tienen mayor prevalencia de algunas de estas enfermedades raras. Incluso, a lo mejor, algunas enfermedades que son raras en América pueden ser frecuentes en otros países como África, ¿no? O, por ejemplo, tuberculosis, que todavía es frecuente en nuestro país. En Estados Unidos, pues no es, sería una enfermedad rara. Entonces, sí depende un poco del grupo étnico al que nos estemos enfrentando, y por eso es la complejidad, porque son 7,000. Y a pesar, pues, de los grandes avances diagnósticos y de las tecnologías que tenemos, como bien decías, pues ya se secuenció el genoma humano, la tasa en general del diagnóstico de enfermedades raras permanece en un 50%. Todavía tenemos mucho por aprender al respecto. Pues son muchos los datos, sin duda alguna, que hay sobre enfermedades raras. Aquí el tema es, si hay 7,000, nos escribe el público de ¿Qué tal, Fernanda?, que son el público más inteligente de la radio y la televisión en México, muy participativos. Dicen, Fer, o sea, desde esclerosis múltiple, desde, por ejemplo, hemofilia en mujeres, unas gemelas de 8 años, con hemofilia B, factor 9, en fin, hay unos nombres impronunciables. Otra enfermedad que es la dermatomiositis, o sea, inflamación, me imagino, de la piel, no sé cómo se define esa enfermedad. En fin, ¿cuánto tiempo vive alguien que tiene una enfermedad rara? Doctora Mariette Pérez. Depende del tipo de enfermedad rara. Por ejemplo, por nombrar una, la atrofia muscular espinal tipo 1, que se presentan en edades muy pequeñitos. Los primeros meses de vida son aquellos niños que no pueden sostener la cabeza, que no pueden sentarse, no pueden gatear, no pueden caminar. Existe una debilidad muscular generalizada que puede llevar a debilidad en los músculos que ayudan a respirar, y puede esto llegar a ser la causa de muerte en estos niños en edades tempranas. Como bien lo comentó también la doctora, pues su expectativa de vida pues no puede no alcanzar los 5 años. Pero también hay otro tipo de enfermedades raras que se presentan más en adultos, que pueden tener una calidad de vida aceptable, entre comillas, porque siempre es una enfermedad, pero depende del tipo de enfermedad a que nos estemos refiriendo, cuál es el pronóstico. Por supuesto que en niños pareciera ser más severa porque se está presentando desde el nacimiento. Otro tipo de enfermedades, como por ejemplo la fibrosis quísticas, que es cuando tienen problemas en las células que se encargan de producir, por ejemplo, el jugo gástrico, el que se encarga de producir el moco que se necesita en los bronquios, se produce de una manera excesiva, y allí ese tipo de niños pues tienen muchas infecciones respiratorias frecuentes.
Entonces necesitan cuidados especiales, necesitan tratamientos especiales y dependiendo si lo ataca una infección agregada, pues puede poner en peligro la vida de estos pacientes. Pero en resumen, depende del tipo de enfermedad. Me quedé pensando ahorita, mientras decías, Mariet Pérez, de las enfermedades raras, de que puedas tener un diagnóstico, si bien te va en menos de 5 años, de cómo se llama, qué apellido tiene y qué segundo apellido tiene, que eso es importante. ¿Qué pasa, doctora Baena, con la estigmatización social? Con aquello, porque habrá enfermedades raras que no se noten físicamente y a lo mejor no causan una estigmatización, pero habrá aquellas que, pues donde tengas unas manchas extrañísimas con aquello que no se me vaya a contagiar, pues hazte para allá. O sea, ¿qué hay en este tema de enfermedades raras con la estigmatización social? Eso es un muy buen punto porque la mayoría de los pacientes que padecen una enfermedad rara, al sentirse raros o diferentes, se sienten también estigmatizados. Y es algo que no solamente afecta al paciente, sino a todo su entorno familiar. Por eso es bien importante pues seguir contando con estos foros, tener la adecuada difusión, porque pues como bien decías, ¿no? Muchos dicen, híjole, si tú tienes algo raro en la piel, me lo vas a contagiar, ¿no? O ahorita se me viene, por ejemplo, a la mente la hemofilia, que bien decías es una enfermedad rara, en la cual pues los pacientes no tienen un factor que me ayuda a que la sangre coagule y previene sangrados. Entonces pueden ser pacientes que antes de que se diagnostique esta como una enfermedad rara, pues llegan por sangrados, niños que sangran de la nada o no se explica el traumatismo que tengan, ¿no? Que dicen los papás, no, pues es que de la nada empezó a sangrar o se le inflamó su articulación o le duele. Y de primera instancia, a veces se puede pensar, es un maltrato, ¿no? Es un síndrome de maltrato familiar al niño antes de pensar en una enfermedad rara. Entonces es importante tener como pues la mentalidad o pensar que se puede tratar de algo diferente, algo raro, para evitar justamente esta estigmatización. Yo les mando un abrazo, doctora Baena, doctora Mariet Pérez. Gracias por estar aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Es un tema importantísimo. Pensaba yo en la piel púrpura, ¿no? Si es aceptada socialmente, cómo les va a los pacientes que tienen púrpura. Y luego otro tema que no nos va a dar tiempo, que lo haremos más adelante en cualquiera de los espacios que tenemos aquí en QTF, los seguros médicos. La gran pregunta es, ¿los seguros médicos cubren estas enfermedades? ¿Le dan oportunidad al paciente desde su nacimiento, que nace enfermo, de ser asegurado? Cuando la lógica indica que tú no te puedes asegurar si estás enfermo. Hay que hablarlo más adelante, anuncios QTF, mucho más que compartir. Quédate conmigo. Estoy en Twitter, @QTF. Estoy a 20,000 personas de llegar al millón. A 20,000 no, 21,000 o 22,000 del millón. No, bueno, no voy a dormir. Imagínense, @QTF.